queridos amigos, qué bendición saludarles una vez más, reunirnos como acostumbramos de manera regular semanalmente para estudiar la lección de nuestra escuela sabática, una de las escuelas, programas académicos más abarcantes en todo el mundo. Damos gracias a Dios por este milagro, esta bendición, la maravilla de compartir como pueblo de Dios la lección de la escuela sabática en todo el mundo. Estamos estudiando lecciones de Josué acerca de la fe y damos gracias a Dios. Como pueden ver allí en la pantalla, estamos compartiendo la lección número 5 de esta serie. Hemos disfrutado paso a paso, semana a semana, diferentes temas: la fórmula del éxito, sorprendidos por la gracia, monumentos de gracia, el conflicto detrás de todos los conflictos. En esta ocasión, lección número 5, estamos compartiendo la lección, decíamos, Dios pelea por ustedes. Estaremos compartiendo temas importantes, preguntas quemantes. Muchas veces nos hemos preguntado, hemos compartido, y desde la lección anterior y desde el enfoque general que hemos compartido, tratamos con este tema difícil, en verdad, cómo Dios puede utilizar a su pueblo, a sus hijos, en un contexto cósmico, pero que se inserta en la realidad cotidiana humana y que nos permite ver que detrás de nuestros conflictos hay un conflicto mayor en el cual Dios se inserta. Dios tiene un pueblo, Dios tiene una iglesia. Ese pueblo, esa iglesia de Dios, en el Antiguo Testamento fue tangiblemente el pueblo de Israel, la nación de Israel. Y la Biblia nos enseña que Dios intervino en favor de los israelitas de una manera muy especial como su pueblo, para acomodarles, colocarles en el contexto de Canaán, en un lugar estratégico donde habría de realizar una misión. Y el mensaje bíblico nos enseña que Dios se manifestó de manera muy especial con su pueblo, interviniendo, obrando, interviniendo en la vida social y cotidiana de su nación, de su pueblo, creándose un sistema de gobierno que llamamos teocracia. Los líderes de Israel consultaban a Dios. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante los temas importantes que hemos estudiado durante esta semana y que repasamos en esta mañana? Repasaremos en la mañana de este fin de semana, que corresponde a la lección número 5 de nuestro folleto, Dios pelea por ustedes. Algunos de los temas o subtópicos que estaremos considerando son la iniquidad de los cananeos, el juez supremo, despojar o aniquilar, libre elección, el príncipe de paz. Quiero invitarles a tener unas breves palabras de oración, pidiendo la bendición y la conducción de Dios en nuestro repaso de la lección de esta semana. Padre Celestial, gracias por tu amor. Reina en nuestro medio. Gracias, querido Dios, por poder abrir tu santa palabra, reunirnos con tu iglesia mundial, estudiar lo que tú nos dices en este libro de Josué acerca de la manera maravillosa en que tú intervienes y peleas por tu pueblo. Queda con nosotros y permite que tu Santo Espíritu nos permita entender la maravillosa realidad de la revelación de tu santa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados amigos, lección número 5, Dios pelea por ustedes. Compartimos nuestro versículo para memorizar. Es la idea clave que le da razón y nombre a nuestro título general, Josué capítulo 10, verso 42. Así dice la palabra de Dios: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Palabra de Dios. Dios pelea por su pueblo. Dios interviene en los asuntos humanos. Dios se manifiesta con su pueblo. Hay algunas preguntas importantes que los tópicos que compartimos en esta semana estarán bien presentes en el desarrollo de la lección, y son los siguientes. Compartimos nosotros lo siguiente en la introducción de la lección. El libro de Josué contiene algunas escenas inquietantes. El concepto de la guerra por orden de Dios. Que un grupo de personas reciba y ejecute el mandato divino de destruir a otro,
plantea serios interrogantes. ¿Cierto que sí, apreciados amigos? Que Dios intervenga y ordene destruir una nación y le diga, es mi voluntad. Generalmente tendríamos escrúpulos acerca de ello. Israel se los planteó, pero tenían una convicción. Ellos tenían una convicción que Dios era real, que no se trataba de una maniobra política de sus líderes. Creían que teocracia significaba que Dios era realmente activo en los asuntos de la nación. Llamó a su pueblo y afrontaron la realidad de responder estas preguntas de una manera que consistió en obedecer sencillamente la voz de Dios. Matar a otros seres humanos, conquistar naciones, repartir la tierra. Israel habría de apoderarse de Canaán, vendría a realizar una misión allí. Esas ideas generan estas preguntas inquietantes, escenas inquietantes en verdad. Y la palabra de Dios maneja este asunto de una manera muy especial que nos hace preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Puede Dios intervenir de esa manera en los asuntos de la iglesia? Imagínate por un momento que por alguna razón nosotros creamos que, siendo cristianos y mayoría en una nación, podamos y debamos crear un gobierno en el cual permitamos que los valores de Dios formen la base de nuestras acciones. ¿Cómo reaccionaríamos con aquellos que tienen libertad y eligen otro estilo de vida? Nosotros creemos que ciertamente esto ocurrió en un momento particular de la historia. Creemos que en ese momento particular de la historia, cuando Dios intervino y realizó una misión especial y estaba gobernando en una teocracia, no era una democracia. ¿Cómo hacerlo? Imagínate que líderes políticos cristianos digan, queremos hacer una teocracia. Posiblemente sería algo muy loable desde el punto de vista de algunos, pero la palabra de Dios nos enseña, creemos como cristianos, que no debe sencillamente hacerse algo así, al menos que podamos nosotros comprobar que es la voluntad de Dios expresada en su palabra. Hay un pasaje bíblico que dice, a la ley y al testimonio, si no hablasen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Creemos que Israel tomó una decisión sabia, obedecer a Dios, porque comprobó en verdad que se trataba de una teocracia legítima. No era meramente un líder religioso político diciendo, esta es la voluntad de Dios. Dios se manifestó sobrenaturalmente. Ellos fueron testigos de un mar abierto, el mar Rojo. Fueron testigos del río Jordán que se detuvo, dejó pasar a Israel. Fueron testigos de las manifestaciones sobrenaturales de la intervención de Dios. Una columna de nube de día, una columna de fuego de noche. Nosotros creemos que posiblemente, como ocurre y damos gracias a Dios por la bendición de este país que nos ha acogido, donde una democracia representativa hace posible que, creyendo que debe ser separada la experiencia de la iglesia y el Estado, permita la bendición de adorar a Dios en ese contexto democrático para predicar el evangelio y realizar la misión de Dios. Cristo, de manera muy particular, hablando de su plan en este sentido para la iglesia del Nuevo Testamento, dice, mi reino no es de este mundo. Y sin embargo, Él dice que un día los reinos de este mundo darán lugar al reino eterno que Él establecerá. Ese es el desafío de esta lección, amigos. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante esas preguntas quemantes? Eso es lo que tratamos en esta semana y compartimos en diferentes secciones en esta semana esas preguntas que vamos a ir desglosando. La primera sección en que compartimos el tema o subtópico, la iniquidad de los cananeos, nos habla de un plan más amplio y mejor que Dios tenía para estas naciones. Dios soberano, Dios gobernando a través de una teocracia, haciendo una nación, interviene en los asuntos de la historia de este pueblo y le dice, esta va a ser tu misión. La misión de conquistar Canaán, la misión de avanzar hacia la tierra prometida, la misión de llegar
al extremo de oponerse y destruir a aquellos que se opusiesen a la voluntad de Dios. ¿Cómo tratamos nosotros esa realidad de un Dios guerrero que interviene en los asuntos de la historia? Como decía el momento en que hablábamos acerca del encuentro del comandante de las huestes del Señor con Josué, cuando Josué le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El enviado de Dios, Jesucristo, de manera muy especial, interviene y se revela con su pueblo en el Antiguo Testamento y le dice: yo estoy con ustedes, van a avanzar y realizar esta misión. Amados queridos, quiero compartir con ustedes, hablando de este plan ideal que se esboza y se presenta en el libro de Josué, acerca de lo que realmente, la esencia que ocurría detrás de estas órdenes de Dios, como se expresa allí en Génesis capítulo 15 y verso 16. Dios le dice a Abraham: en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esta sección, esta primera sección, plantea un ideal de Dios para aquel lugar donde Él establecería a su pueblo. Él tenía la misión de compartir el mensaje de salvación, la promesa de un Mesías, con todo el mundo de entonces. Y la Biblia dice que Dios lo haría a través de una nación, la descendencia de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, le ofrece una promesa: toda esta tierra la daré a ti y a tu descendencia. Toda esta tierra la daré a ti y a tu descendencia. Posiblemente Abraham se preguntó en más de una ocasión: ¿cuándo tú vas a hacer eso, Señor? Y el Señor le respondió con un mensaje completo: aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré. Y este pasaje está hablando realmente de toda la implicación que ocurrió a posteriori, después que Dios se comunicó con Abraham, cuando sus descendientes fueron a la tierra de Egipto y de una pequeña nación, de una pequeña familia, se convirtieron en una gran nación. Dios esperaría, creemos, pasaron aproximadamente 400 años, 400 largos años y un poquito más. Y Dios intervino. Noten ustedes cómo Dios le presenta a Abraham su plan para su nación Israel, para su pueblo, para las naciones donde Él establecería a Israel. Su intención no era arbitraria. Él estaba tratando, apelando de muchas maneras a estas naciones. Se ha dicho de Abraham que donde quiera que él pasaba en Canaán, mientras estuvo peregrinando allí, donde quiera que él llegaba, establecía un altar. ¿Cómo Dios podría llegar al corazón de aquellos cananeos? Dios lo hizo a través del testimonio de su pueblo. Dios quiso de alguna manera transmitirles a ellos un ideal para sus vidas diferente. Pero aparentemente Dios trata con otra realidad. Aquellas naciones estaban haciendo violencia. El colmo de la maldad de los habitantes de Canaán no había llegado a su extremo, a su punto más alto. Dios no quería hacer injusticia. Dios habría de intervenir posteriormente. Finalmente utilizaría un instrumento, y en esa ocasión a través de ese gobierno teocrático donde Él daba órdenes, donde Él se manifestó sobrenaturalmente con portentos gloriosos que Israel no pudo decir. Se trata de una falsificación de los líderes de Israel políticamente. Ellos entendieron que Dios realmente estaba conduciendo los asuntos de los descendientes de Israel, de Jacob como nación. Finalmente realizarían esta misión especial. Aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Apreciados amigos, esto plantea algo interesante. Dios interviene en la historia, trata con las naciones. Durante mucho tiempo tolera y permite el mal, pero ciertamente la Biblia enseña que Dios es real e interviene en los asuntos de la historia. Y si no fuera porque Dios interviene de vez en cuando en los asuntos de la historia, realmente el colmo de la maldad y de la violencia sería total.
Dios tenía un plan más amplio y mejor para su pueblo Israel, poniéndole allí en la tierra de Canaán. Realmente la historia, la arqueología, las revelaciones acerca de aquel lugar a donde Israel llegaría a habitar, nos hablan acerca de naciones que ciertamente sus dioses, su filosofía, su nación era tal que sus principios religiosos estaban totalmente entrelazados con la manera en que ellos vivían y hacían historia. Las evidencias arqueológicas nos hablan de sacrificios de niños, nos hablan de costumbres morales degradadas. Los dioses cananeos tenían un código moral. Realmente no podían ser sus adoradores mejor que los dioses. Y la historia del panteón de los dioses cananeos era de celos, de guerras, de inmoralidad, de adulterio, de traición, de violencia. Y de la misma manera eran las naciones que le adoraban. Es interesante, es interesante. Se habla en ocasiones, se ha hablado acerca de el sacrificio del cimiento. Las personas consideraban que era parte de la piedad religiosa en ocasiones llegar a practicar sacrificios humanos. Dios intervendría en los asuntos de su pueblo, de estas naciones, y trataría de compartir valores especiales que a través de su pueblo serían una bendición para el mundo. La siguiente sección plantea la siguiente pregunta. Estas guerras de conquista que finalmente fueron parte de la experiencia de Israel ordenadas por Dios, ¿qué dicen acerca del carácter justo de Dios y de su santidad? Comparto con ustedes la declaración de Abraham en una ocasión cuando conversó con Dios, acercándose justamente a Sodoma y Gomorra. Abraham le dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Apreciados amigos, la palabra de Dios nos dice que Dios es justo, que en aquel contexto de Canaán Dios fue justo, intervino en los asuntos de su pueblo y de estas naciones, y aquellos valores que trató de una manera muy especial a través de la predicación de un mensaje de esperanza, un Mesías para el mundo, a través del cual todas las naciones serían bendecidas por él. Nos habla acerca del plan de Dios, tratando de hacer un plan mejor para su pueblo y para el mundo de entonces. El juez de toda la tierra preguntaba a Abraham: ¿no ha de hacer lo que es justo? ¿Cómo interviene Dios en los asuntos humanos? ¿Cómo justificar estas guerras? La siguiente sesión se titula Despojar o aniquilar. Es interesante que aún Dios, esperando por el momento en que estas naciones colmasen el vaso de la maldad de sus habitantes, nos presenta una realidad interesante. Dios no quería despojar o aniquilar a estas naciones, sencillamente separarlas de aquella área geográfica donde establecería a su pueblo, porque si se podía evitar la destrucción sería apropiado. Noten cómo lo dice este pasaje de la Biblia y preguntamos: ¿cuán abarcante sería la conquista y el alcance de la destrucción ordenada por Dios a través de la llegada de Israel a Canaán? ¿Cuán resuelta era la intención de Dios de destruir a Canaán? La respuesta realmente nos pudiera asombrar, porque ya sabemos que se realizaron esas guerras. Pero Éxodo 23, del 28 al 30, nos dice, noten cómo el plan de Dios era evitar de muchas maneras que el pueblo de Israel tuviese que recurrir a la violencia directa o a la guerra, si era posible ser evitado. Dios dice: yo intervendré sobrenaturalmente, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un día, en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y es interesante, en Éxodo 33, 2, otra vez, esta declaración nos habla acerca del plan de Dios de intervenir directamente sin tener que recurrir al caso extremo de aniquilación, sino trasplantar aquella población
poco a poco, si fuese posible, aceptando que fuese parte de la cultura de su pueblo. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Yo intervendré, yo te plantaré en esta tierra. Yo tengo un plan para ti, va a ser realizado. Pero siempre Dios intervenía, dando la posibilidad de que aquellos habitantes tuviesen la posibilidad de aceptar la llegada de los israelitas como una solución para su futuro, si podía conseguirse la disposición de esas naciones a insertarse en la cultura de Israel. Noten ustedes cómo en esta sección, y compartimos esta pregunta en este contexto, a estas alturas de nuestra consideración, cuán santa y justa podía ser la guerra ordenada por Dios que demandaba la destrucción de algunos de los pueblos cananeos. ¿Había posibilidad de evitar la aniquilación y la muerte o era un destino inexorable? Noten cómo la ley de la guerra establecía lo siguiente: cuando se acerquen como nación a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Así harás a todas las ciudades que están muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Apreciados amigos, es evidente que Dios apeló a la posibilidad de que aquellas naciones ciertamente hiciesen una elección. Tuvimos la oportunidad de hablar de la excepción de los gabaonitas. Ciertamente lo hicieron con engaño. Israel llevó el asunto ante Dios, pero fue conminado a hacer la voluntad de Dios, obedeciendo el consejo de Dios de que fuesen insertados en la nación. ¿Cómo, apreciados amigos, Dios puede intervenir a través de su pueblo y realizar este proceso de conquista, llevando valores, llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de futura bendición para todo el mundo? ¿Cómo lo puede realizar el Señor? Nos preguntamos en nuestro contexto actual, después de haber mencionado y considerado estos asuntos de carácter importante, ¿terminarán un día las guerras y conflictos en el planeta Tierra? Hay un pasaje de la Biblia, allí en Isaías 9:6, que presenta al futuro Mesías en aquel contexto, diciéndose: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se dice: el principado será sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En este contexto, hablar de Cristo como príncipe de paz es muy importante. Ciertamente hemos compartido, Dios habría de intervenir. Dios le había dado una oportunidad a esas naciones. Llegó el momento de la conquista. Israel se establecería allí. Dios, de manera muy especial, todavía trataba de llegar a través de diferentes maneras, dando la oportunidad de que estas naciones se insertasen en el contexto de Israel, con la excepción de aquellos que sencillamente, rebelándose, impedían el paso inmediato de Israel a estas naciones. ¿Qué significa? De manera muy especial, aceptar a Jesucristo como príncipe de paz. ¿Es Dios un Dios que ama la paz? ¿Será que parecería no es un Dios que ama la paz porque se presentó de esa manera en el Antiguo Testamento? Recuerden las palabras de Dios en primer lugar: les intimarás la paz. Jesucristo es presentado como el príncipe de la paz. Ciertamente, ciertamente, es apropiado que nos preguntemos algo cuando leemos nosotros acerca de Jesucristo y del plan de Dios para el mundo. ¿Cuán apresurado y dispuesto está Dios para destruir y condenar si nos ofrece la bendición de la paz? Noten ustedes cómo la Biblia describe y cataloga el carácter de Dios. Salmo 103, verso 8 dice: palabra de Dios, misericordioso y clemente es Jehová. Él es lento para la ira, grande en misericordia. Isaías 28, 21 habla acerca del carácter de Dios diciendo: Jehová se levantará
hablando de destruir, lo cual no deja de ser parte de su justicia cuando tiene que intervenir para erradicar el mal. Describe su obra como una extraña obra y dice, se levantará para hacer su operación, su extraña operación. Números 14, 18, hablando acerca de el plan de Dios y su carácter para su pueblo, se le presentó a Moisés diciendo, Jehová es tardo para la ira, es grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y de ningún modo, sin embargo, tendrá por inocente al culpable. Apreciados amigos, conocemos a ese Dios de la Biblia que de manera muy especial tenemos que aceptar a través de la revelación que Él nos ha dado en su palabra. Lo conocemos, es parte de nuestra experiencia el conocer a Dios. ¿Cuál es la arista del carácter de Dios que tú y yo conocemos? Lo vemos como un Dios implacable, severo. Algunos se preguntan, ¿es Dios justo? ¿Es Dios amor? Hay algunos que se hacen la pregunta, si Dios es justo y Dios es amor, ¿por qué un infierno? ¿Por qué no tirar como un abuelito amante la toalla y ofrecer el perdón para todos? Quiero decirte, apreciado amigo, no hay duda que la palabra de Dios dice que Dios, su carácter, es un carácter de amor, de misericordia y de bendiciones para todos aquellos que se acercan a Él. Cristo, sin embargo, cuando como príncipe de paz viene al mundo, dice, y es interesante esta declaración de Jesús, no penséis que he venido a traer paz al mundo, sino espada. Lógicamente se refiere a la realidad de que no se trata de que no sea un príncipe de paz, sino que su paz especialmente quiere anidar en nuestros corazones y nos quiere dar la posibilidad de que echemos nuestra suerte con un Dios que un día volverá a traer la paz a este mundo para hacerlo perfecto y edénicamente como lo hizo al principio de la creación. Apreciados amigos, ¿será que podemos echar en esta semana nuestra suerte con ese Dios de amor? Con la convicción de que hará justicia, pero que Él ha ofrecido un camino de paz, el perdón de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que Jesucristo vendrá, destruirá a Satanás, destruirá a los pecadores, destruirá a los que hacen violencia, pero no viene a destruir la tierra, viene a salvar sus hijos, a establecer un reino eterno. Y hoy Él quiere morar maravillosamente en tu corazón. ¿Quieres decirle al Señor, reina en mi vida? Dios te bendiga en esta ocasión y que la palabra de Dios reine suprema en tu experiencia cristiana. Bendiciones.